Hola a todos, ¿listos para continuar? En este episodio vamos a combinar las técnicas vistas en los episodios anteriores, agregándole un poco de lettering, pero muy sencillo. Esta pintura es súper rápida, comienzo con algo muy sencillo. Escribí Good Vibes con lápiz. En esta ocasión dejé la tinta para el final porque el marcador que uso no es a prueba de agua, entonces se corre la tinta si le pinto encima. Le pongo 2 que 3 decoraciones que son de las más comunes de lettering que te encuentras en Pinterest y en YouTube. Preparo mis pinturas, los colores que quiero tener a la mano, que son los que voy a usar. La tengo preparada desde antes porque al momento de estar pintando no quiero quedarme sin uno de esos colores. Y antes de empezar le salpico agua limpia para crear este efecto que ya habíamos hecho en uno de los videos anteriores. Y entonces al momento de estar pintando, cuando tocas el agua limpia, cuando pasas el pincel cerquita de las gotas de agua limpia que ya pusiste, se diluye un poco más, son unos efectos más padres, más espontáneos. Trato de poner los colores lo más rápido posible, tampoco sin ir a las carreras, ¿verdad? Pero no me puedo esperar tanto porque se empieza a secar la pintura y al momento de poner los otros colores, pues ya no se mezclan como es lo que yo quiero. Entonces los voy poniendo de manera más o menos rápida, sin nada preciso en mente. Trato de no mezclarlos yo misma con el pincel. Yo quiero que el color más o menos donde lo pongo, ahí se quede. Y que se mezclen solamente las orillitas entre sí. Le salpicamos color, ¿por qué no? Sal y dejamos secar completamente. Dejen secar lo más que se pueda, porque con la sal si la quitan antes de que esté completamente seca, pues ya como que se arruina el efecto. Y ya, la verdad es que no tiene el más mínimo chiste esta pintura y se ve padrísima con todos estos colores. Al momento de secarse se ve muy diferente de cuando está todavía húmeda. Y entonces cuando le pasas la tinta ya encima de las letras o tu dibujo, lo que sea que le hayas puesto encima, wow, se ve genial. Haz de cuenta que vuelve a la vida y los detalles se ven padrísimos. Claro, no tienes que usar el negro forzosamente. Pudieras usar un azul, un turquesa o puedes usar también marcadores que tengan tinta opaca, ¿no? De acrílico, cosas así, se ve muy muy padre. Y bueno, te pongo nada más o menos cómo se vería en un marco. Y yo creo que se ve muy bonito colgado en tu pared, en tu recámara o un regalo que le quieras hacer a alguien como tarjeta o como marco también para colgar o como portarretratos. Me parece un muy buen detalle. Al mío le cambié el marco, le puse uno negro, creo que resalta un poquito más las letras. Y bueno, lo puse aquí en mi pared. Les enseño cómo quedó. Hasta la próxima.